Soy Ricardo Rafael y le abrazo, le agradezco que me permita acompañarle ahí donde esté. No sé si va camino a su casa para comer, si está con amigos, si está con la familia, si está sola, si está solo. Aquí estamos para conversar y traer conversadoras, conversadores que tienen cosas importantes que decir sobre esto que nos ocurre cotidianamente. Si tiene de su lado menciones, preguntas, análisis, ahí están las redes sociales, @RR Radiocentro, @Ricardo M. Rafael, eso es por Twitter, también con mi nombre en Facebook y desde luego nuestra plataforma, la de La Octava, en YouTube. Y déjeme saludarlo, lo anuncié al principio, Abraham Mendieta, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Abraham. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Muy honrado. Te has vuelto un polemista conocidísimo. Casi no hay tema relevante que no te haya merecido una expresión y un análisis. Y pues déjame ponerte uno. ¿Tú crees en los astros? ¿Crees en la suerte? Híjole. ¿Crees en la magia? Porque Creo en la justicia. Yo creo que la justicia tarda, pero llega. Esa es la única noción, yo creo, mágica que tiene la potestad de posicionarnos. La justicia tarde o temprano, Ricardo. el presidente Andrés Manuel López Obrador está cerrando el año con mucha justicia, si lo pongo en tus términos, yo diría con mucha magia, mucha suerte, en fin, los astros están de su lado. Se le acomodó todo en las últimas semana y media. O sea, Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el caso García Luna, los empresarios diciendo vamos a entrarle y vamos a meter, está planeado porque sale muy bien, su aumento al 20% del salario mínimo y no genera ninguna fricción, ningún rechazo. Perdón, pero como diría Maquiavelo, hay virtud, pero hay fortuna. Sí, trae fortuna. Hay fortuna, por supuesto, y la política no depende solo de uno, pero yo creo que hay un elemento muy interesante, y es que es a mí lo que más me fascina de la política, que a veces semanas sintetizan décadas enteras. Y yo creo que esta semana, especialmente con el caso Genaro García Luna, se sintetizó una década en la que muchos periodistas, muchos analistas estaban diciendo que el gobierno de Felipe Calderón respondía a intereses oscuros, a intereses no demasiado honestos, y ver cómo estamos viendo que presuntamente el narcotráfico dirigía la seguridad pública de este país durante el sexenio de Felipe Calderón, perfectamente inaugurado por un fraude, yo creo que da la razón a esa narrativa que decía, es que, perdón, nosotros no somos los radicales, nosotros no somos los antisistemas son ustedes que pusieron al narcotráfico a dirigir la seguridad pública de este país. Al final era la gente progresista de izquierda la que estaba defendiendo las instituciones y eran ellos los que se aferraron al poder, los que las mandaron al diablo, ¿no? Por eso yo también estoy de acuerdo con que existe ese reacomodo, no solo de lo institucional, sino también de lo simbólico, de las narrativas, de los relatos, del de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos a ponerle una lupa al 2006 y déjeme correrme hasta enero de 2007. Tienes un presidente cuyo triunfo merece mucha desconfianza por parte de un segmento relevante de la población. La frase trágica suya, me refiero a Felipe Calderón, de haya sido como haya sido, pues en efecto habla de cuán débil estaba y muchos en ese momento creímos que su ánimo para vestirse de militar, ¿no? Para pasearse entre las tropas, para mandar al ejército a Michoacán y luego subirse al norte del país, a Baja California, no tenía que ver solo con el tema del narcotráfico, sino con robustecer esa legitimidad. ¿Tú ves ahí a un Felipe Calderón que ya estaba pactando con poderes oscuros o solamente un Felipe Calderón que quería sacar la cabeza después de una toma de posesión desastrosa? De principio es bastante deshonesto intentar dotar de legitimidad un proceso político una legitimidad que no le dieron las urnas, intentar dotarla con los militares, intentar dotarla con los rifles, intentar dotarla con el yo tengo más pantalones que tú. De principio creo que políticamente eso dice muy poco, dice de una figura muy pequeñita como políticamente era Felipe Calderón y esa caterva de gente que le rodeaba, ese Javier Lozano con el chino Copela Socuello, ese Genaro García Luna que hoy está en prisión en Estados Unidos. Sí, por supuesto que hubo una estrategia, yo creo, de legitimación, como muchos periodistas valientes y honestos defendieron en su momento, pero ahora viene la peor parte.
Parece que aparte de una estrategia de legitimación también hubo un negocio donde estaba la vida de la gente en juego, un negocio que nos costó 200.000 muertos, un negocio que a mi generación le jodió la vida. Miles de jóvenes que se quedaron sin futuro, que cayeron en las manos de la criminalidad, de la violencia, que fueron asesinados. Ciudades como Ciudad Juárez, que pudieron desaparecer en esa guerra absurda, que hoy sabemos que no es una guerra, que encima era un negocio. Fue una herramienta de legitimación política, probablemente, pero además era un negocio porque presuntamente había gente que se estaba haciendo multimillonaria alrededor de Felipe Calderón, y yo, si fuera Felipe Calderón, estaría preocupado porque todos los hilos llegan hasta mí. Hay mucha posibilidad o riesgo de especulación hoy, pero ni modo, esto que está ocurriendo con García Luna despierta como si fuera un apiario, una enorme cantidad de preguntas. Y yo quisiera contigo compartir algunas de las que tengo. Se ha dicho siempre que fue Genaro García Luna quien convenció al presidente de la urgencia, de la necesidad de combatir a las bandas criminales. Y que además estaba este argumento de eso le va a permitir consolidar la legitimidad. Sin embargo, yo no me creo esto de que García Luna habría operado solo, pero tampoco creo que su jefe fuera Felipe Calderón. Tengo la impresión de que la estrategia de proteger al cártel de Sinaloa vino desde Estados Unidos. O sea, la DEA tenía como estrategia combatir a los otros cárteles y no al de Sinaloa. Y ahí estaban muy alineados los agentes de la DEA que quisieron mucho a Genaro García Luna y García Luna, lo cual nos empieza a contar una historia un poco distinta de solo el negocio, ¿no? O sea, salimos de la serie de Netflix para empezar a entrar a la política global. Episodios muy concretos, como los episodios que tuvieron la injerencia de armas en territorio mexicano, el Fast and Furious. Por supuesto que eso fue un acuerdo entre gobiernos, entre el gobierno que presidía Felipe Calderón, pero pues... Ricardo, yo no soy abogado y además no me interesa la parte jurídica de las consecuencias que pueda tener para ellos. Yo soy politólogo y entonces a mí lo que me preocupa es el agotamiento de un relato. Si tú solo podías decir de tu gobierno, hubo violaciones a los derechos humanos, hubo ejecuciones extrajudiciales, asesinamos a los estudiantes del TEC de Monterrey, pero por lo menos combatimos con pantalones al narcotráfico, ya sabemos que no. Ya sabemos que estaban completamente coludidos y que además era un negocio. Y cuando ocurre eso, se agota una narrativa política. La oposición a Andrés Manuel, el único argumento que tenía es nosotros sí tuvimos pantalones para combatir la criminalidad. Ahora, ¿qué argumento les queda? ¿Cómo se va a reconstituir la oposición política? ¿Qué elementos de identidad y de orgullo puede posicionar? Y eso sí me preocupa porque yo sí soy un demócrata. Yo no soy una persona de derecha y nunca entenderé a la derecha conservadora, porque su mantra es preferir la injusticia al desorden y yo con eso no puedo estar de acuerdo. Ahora bien, soy un demócrata. ¿Dónde está la derecha conservadora? ¿En prisión con Genaro García Luna? Yo creo que tiene que haber una derecha inteligente, con argumentos, que pueda plantear alternativas al liderazgo hegemónico que yo comparto del presidente López Obrador. Pero no, eso no se está viendo. Y yo creo que lo que ocurrió esta semana termina por dilapidar la posibilidad de que la derecha se reconstruya con Felipe Calderón, con el panismo, o sea, sí hay un agotamiento. Bueno, me dejaste hablar de lo de la DEA, pero si quieres ahora regresamos. Sí, por eso metía el elemento de que inexorablemente son acuerdos internacionales como el del Fast and Furious, pero yo también creo que se les fue de las manos, y que se les fue de las manos el interés personal, y que se les fue de la mano la arrogancia que otorga el poder a algunos cargos públicos, ¿no? Y ahí, en ese libro tan maravilloso, Anabel Hernández, El traidor, habla de intereses particulares, de muchos de ellos, habla de cómo Javier Lozano presuntamente extorsionó al chino Copela Socuello, habla de los negocios particulares de Genaro García Luna. Aquí en Radio Centro hace tan solo una semana, Vicente Serrano daba a conocer nuevas propiedades de Genaro García Luna en Miami. Eso ya no son acuerdos de seguridad, esos son negocios particulares. Ahora, esas propiedades y esas cuentas las pudo amasar porque la autoridad estadounidense lo protegió. O sea, tú tienes a varios agentes muy importantes de la época todavía hoy defendiéndolo. Sí. Es decir, no era la cabeza de la organización.
Y probablemente esa cabeza está de aquel lado. Sí, no quitemos la lupa, porque tienes a la autoridad norteamericana protegiéndote y lo que a mí más me preocupa, porque eres la autoridad mexicana. O sea, un grupo delincuencial operando desde el gobierno federal. El cártel federal, deja tú el cártel de Sinaloa, el cártel del gobierno federal. Yo entiendo la colusión desde Estados Unidos, yo sé que es necesaria, pero a mí lo que me preocupa es que las instituciones mexicanas estaban trabajando como grupo delincuencial. ¿Pero por qué dices es necesaria la colusión en Estados Unidos? Por lo que se planteaba estos días, porque eran redes de protección tan grandes que una persona, e incluso un gobierno como el mexicano, no podía operar solo. Yo estoy seguro que había vínculos. Ahora, cuando el presidente López Obrador señala que su estrategia es distinta, este episodio de García Luna lo dota de contenido. Eso que no estaba todavía bien definido. O sea, ¿qué es eso de distinto? ¿En dónde está lo distinto? Es una gran disputa. Si el uso del ejército, la Guardia Nacional, el uso de la inteligencia, la Wi-Fi, en fin, todos son piezas. Pero pareciera como que lo de García Luna termina por decir, sí, aquí hay algo distinto. Algo diferente. Por lo menos que el secretario de Seguridad Pública no está en la nómina del narcotráfico, que ya es una gran diferencia. Pero no, para mí el elemento que diferencia a la política de seguridad de Andrés es esa lupa que pone en lo social, porque yo soy una persona de izquierda. Porque yo creo que la mejor manera de rescatar a la gente es darle alternativas, sobre todo a la gente que no tuvo nunca una oportunidad. Las becas para poder estudiar, eso es fundamental, Ricardo. Yo estudié en la universidad, soy hijo de mesero y ama de casa. Yo no hubiera podido estudiar en la universidad si no hubiera sido por una beca. Lo único que quiero es esa oportunidad para todo el mundo. Las pensiones para adultos mayores, o sea, ese cobijo, ese abrazo que te da el Estado, que es el primer paso que México está dando para construir un Estado social y de derecho. Cuando a mí me dicen, no, es que hay muchas carencias en sanidad, no, es que hay muchas carencias en educación. Pero claro, si es que México no tiene un Estado social y de derecho, se está construyendo poquito a poquito y eso es terrible. Y eso a mí me duele, que los ciudadanos mexicanos no puedan siquiera confiar en su propio Estado, que un ciudadano mexicano tenga una enfermedad grave y no tenga seguro que el Estado mexicano va a poder abrazarlo y va a poder cuidarlo. Pero eso es un proceso de años, un proceso incluso de décadas, ¿no? ¿Cómo construimos un Estado social y de bienestar que no deje a nadie fuera, donde cuadren los números macroeconómicos, pero con las personas dentro, con los ciudadanos dentro? Eso es a mí lo que me quita el sueño. ¿Cómo hacemos para construir en México un verdadero Estado de Derecho, donde nadie se quede fuera? Ahora, siguiendo un poco la hebra, tienes lo de Genaro García Luna como una síntesis del año. Y luego del otro lado tienes el asunto del Temec, que parecía que ya no se iba a ratificar. Y ahí nuevamente vale la pena analizar, pues, cómo le hicimos. Es decir, ¿qué se hizo bien en esta administración? ¿Qué hizo Marcelo Ebrard bien? ¿Qué hizo el presidente? Para que pues pudiéramos incluso meternos en esa ruptura que hay entre demócratas y republicanos, ¿no? Convencer a Nancy Pelosi de un lado y a la administración de Trump del otro lado. ¿Cómo miras ese otro gran cierre a tambor batiente del año? Y es curioso porque la Cancillería yo creo que este año nos ha dado muchas alegrías. Y Marcelo con humildad se ha llevado muchas medallas, pero no solo la Cancillería y la figura de Marcelo, la prudencia de SEADE, la calma, el temple, pero también el ímpetu. O sea, yo creo que ha habido figuras muy interesantes. SEADE ya venía de los comités negociadores del TEMEC de la anterior administración. Andrés Manuel tiene esa capacidad de estirar la cuerda sin romper. Yo creo que hubiera sido un error que SEADE no estuviera como negociador con la experiencia y la comunicación con los yanquis que tenían, ¿no? Y salió, pero más allá de eso también hay una cosa de lo político y de lo ideológico que a mí no deja de darme vueltas y de bailarme en el cerebro. Nosotros como personas de izquierdas que tengamos que celebrar como victoria, y ojo, que sí la celebro y qué alegría, un tratado de libre comercio. Fíjate que eso es cuando te das cuenta que al final hacer política es cabalgar contradicciones y gestionar algo que es mucho más grande que tú y que tus propios componentes ideológicos. Yo sí creo que hay diferencia entre este tratado y el que se aprueba con Carlos Salinas de Gortari, pero aún así siempre será curioso ver a la izquierda progresista defender un tratado de libre comercio. ¿Cómo no? A mí me acorte, porque ahí sí
La elección puede ser muy interesante. Ha habido partidos de izquierda muy pro globalización. Claro, claro. ¿No? Lo que no había habido es partidos de izquierda en México que la apoyaron. Es una cosa distinta. Vamos a corte, esto es La Octava. Estamos con Abraham Mendieta. No se vaya. Seguimos hablando de la agenda del 19 y luego los pendientes para el 20 en lo político y desde la mirada del Estado mexicano. Estamos de vuelta, esto es La Octava. Abraham Mendieta, muchas gracias por acompañarnos este Gracias jueves. a ti. Me dejó picado este argumento que diste hace un momento. En efecto, hay derecha nacionalista y hay derecha globalizada en el mundo. La izquierda también, ¿no? Tienes izquierdas nacionalistas que quisieran como pensar en un país que pueda bastarse a sí mismo, izquierdas globalizadas. Y en realidad esa es como una de las grandes divisiones, qué tan globalizado y qué tan nacionalista eres. Y que creo que ahí sí ya la ideología no funciona, hay algo un poco distinto. ¿Dónde te ubicas tú y cómo caracterizarías al gobierno del presidente López Obrador en esta lógica? Yo soy una persona inexorablemente de izquierda. ¿Nacionalista o globalizada? Valoro profundamente la importancia de la patria, pero la patria entendida como la canción de Eugenia León. La patria como ese Estado que consigue cobijar a los ciudadanos que hay dentro de un territorio y darles la mejor vida posible. Yo como extranjero, por supuesto que no tengo ese componente chauvinista que algunos quisieran presumir que era más propio de la derecha, pero que en la izquierda a veces también se estila, ¿no? Y luego también confundimos mucho la injerencia de gobiernos extranjeros con que venga un extranjero a dar opiniones. Por ejemplo, Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es guatemalteca. Yo no tengo ningún tipo de simpatía por las chalauras que dice, pero tiene todo el derecho del mundo a expresarlas, ¿no? Vargas Llosa es un tipo que siempre ha defendido lo peor de la región latinoamericana, que siempre se ha aliado a las élites más usureras, que se hizo ciudadano español porque no soportó que el pueblo peruano lo rechazara en las urnas. Y tiene todo el derecho del mundo a venir y decir lo que quiera, ¿no? Yo creo que ninguna persona de izquierda puede oponerse a ese tipo de cuestiones. Y las izquierdas en Latinoamérica han sido muy nacionalistas y creo que eso también las ha protegido a veces para bien de la injerencia del gran vecino. Pero el nacionalismo tiene que ser eso, proteger a tu gente, dar cobijo a quien está en tu territorio, honrar la patria con los servicios públicos, con una sanidad digna, con una educación digna, ¿no? Y respetar la libre autodeterminación del resto de los pueblos. Yo creo que eso es lo más noble del nacionalismo en la izquierda. Tienes el discurso de Donald Trump, cuyo nacionalismo es pensar en volver a Estados Unidos grande de nuevo, un combate bastante fuerte a las fuerzas globalizadoras, hablando de los tratados, incluido el que teníamos nosotros como los peores negocios. O sea, esa es la derecha nacionalista. Es que el nacionalismo mueve sentimientos. En una época donde casi nada sí o sí. En una época en donde casi nada más lo mueve. Sí, exacto. El nacionalismo mueve sentimientos, pueden ser el odio o el miedo o puede ser la alegría y la esperanza. Si le dejamos el nacionalismo a la extrema derecha ultraconservadora, vienen los Donald Trumps y los Bolsonaro. Si se articula ese nacionalismo de manera popular para que nadie se quede fuera, como hace el presidente López Obrador o como hicieron muchos otros en la región, yo creo que el nacionalismo puede ser la fuente de construcción de un país que mire al resto del mundo con alegría y con los brazos abiertos. ¿A quién pondrías en esa lógica nacionalista de izquierda? Yo creo que Lula da Silva fue un ejemplo en Brasil. Más allá de sacar a 30 millones de personas de la pobreza, globalizó Brasil de la mejor manera posible, puso a Brasil, a un país fundamental en este momento, un BRIC en el mapa, ¿no? Y lo hizo con generosidad, y lo hizo con empatía, y lo hizo priorizando a los pobres de su patria, y lo hizo sin ningún odio al extranjero, sin ningún tipo de xenofobia. Yo creo que Lula es un ejemplo de cómo la izquierda en el gobierno puede dar resultados muy buenos. Dejarías, y en Europa, déjame aprovechar tu conocimiento del tema. Si tienes a Boris Johnson ahora con un nacionalismo de derecha que arrasa,
¿no? Y que puede ser pues una herida importante para la Unión Europea. Y tienes nacionalismos emergentes en Francia y los tienes ahora con Vox en España y los tienes en Holanda, es decir, los tienes en fin, en Austria. Hay un nacionalismo, yo diría, fundamentalmente de derecha. No le veo a ninguna... Profundamente antimigrante. Que ahí es donde está el tema principal. Sí, yo creo que Europa, hay un proceso en el que los estados-nación europeos que han vivido de elementos simbólicos durante tantas décadas se resisten a morir en el espacio simbólico que tenían. Y surgen los miedos, y surgen los cerrazones autoritarios. Y ocurre en Francia con Le Pen, que no es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno de décadas en Francia. Y ocurre en España que los mismos diputados que ahora están por Vox estaban antes por el Partido Popular, estaban menos empoderados, pero eran igual de fascistas y venían de la dictadura franquista, ¿no? Yo creo que ese proceso de rearticulación de la derecha en torno al odio, en torno al miedo, en torno a la xenofobia contra el migrante, al final puede ser una herida de muerte para Europa. España sobrevive, el sistema público de pensiones, de salud y de educación en España sobrevive gracias a que vinieron los migrantes africanos y con esfuerzo, cariño, manos de obra, trabajo, levantaron pagando impuestos un sistema público. Los migrantes latinoamericanos también, una comunidad enorme de ecuatorianos, de colombianos, que levantaron España, que levantaron los servicios públicos. Por eso no hay nada más injusto que la xenofobia. Cuando han sido los migrantes los que han hecho que los sistemas del bienestar en Europa sigan estando de pie y generando pensiones, generando alternativas. Yo creo que la xenofobia y la extrema derecha puede ser una herida de muerte para Europa, porque puede acabar con sus estados del bienestar. No hay nada más absurdo que cerrarte al migrante cuando tantas veces Europa ha sufrido el exilio, el refugio y la guerra. ¿Qué papel estás viendo jugar a México en esta administración, pero en el mundo? Es decir, ¿hay elementos de liderazgo presidencial que te parezca que se pueden volver liderazgo internacional? Mejor nos ocupamos de nuestros propios asuntos y no nos metemos en otras zonas del mundo. Nos imaginamos jugando un papel destacado en esta crisis global que hay de las identidades políticas. ¿Dónde ves a México desde tu análisis? Voy a entrar desde lo personal y te prometo que me voy a lo político. Cuando yo llegué a México, a mí todo el mundo en España me preguntaba por el narcotráfico, por la violencia, por la inseguridad, problemas que siguen existiendo y que están en el mismo tamaño. Y ahorita la gente me pregunta allá, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de la izquierda militante, me preguntan por Andrés Manuel López Obrador. Creo que López Obrador ha sido una alternativa a un mundo en crisis. Frente a los Bolsonaro, frente a los Donald Trump, tienes un presidente que está diciendo abrazos, no balazos, respetamos la autodeterminación de los pueblos, abrimos los brazos a los refugiados políticos, nuestras fronteras no se cierran, aunque vamos a aplicar el Pacto de Marrakech para una regularización de las personas que entren. O sea, sí hay una lucecita en un mundo en crisis, como es López Obrador, y muchos gobiernos más progresistas que siguen resistiendo embates, pero creo que es especialmente importante el liderazgo de México porque es un G20 y el liderazgo de Argentina con Alberto Fernández porque es otro G20. ¿A qué te refieres con que es un G20? Que es uno de los 20 países más prósperos en términos más pesados, en términos económicos, ¿no? Creo que no es lo mismo, y lo digo con mucho respeto, con el amor que yo le tengo a El Salvador, no es lo mismo un gobierno de izquierda en El Salvador que un gobierno de izquierda en México o en Argentina, que son dos grandes países simbólicos, políticos, sociales, económicos de América Latina. Ahora, ¿no te gustaría ver al presidente López Obrador en alguna de las reuniones del G20? No es su estilo. ¿Perdón? No es su estilo. ¿Pero cómo puede ser G20? Pero tampoco lo voy a ver en el foro de Sao Paulo, en las reuniones de la izquierda latinoamericana. Háblame de ese estilo. Porque, a ver, me estás diciendo, México puede ser, en efecto, un líder en este desconcierto Una referencia global. Moral. Okay. Pero puede serlo sin estrechar la mano de otros
dirigentes, de otros jefes y jefas de Estado, sin dar tus discursos en esos foros? Si es posible, es una cosa... Pues no es su estilo, pero me cuesta trabajo imaginar cómo Es que Andrés se estrecha la mano con el ejemplo, con la política, con el liderazgo y con la construcción que aquí ejerce. Yo creo que no vamos a ver a Andrés Manuel ni en el G20 presumiendo logros económicos, ni en el Foro de Sao Paulo aliándose con las izquierdas de la región para construir una nueva UNASUR. No, no va por ahí. El liderazgo de López Obrador es muy nacional, pero también porque, y lo digo con todo respeto, menudo cagadero le dejaron. 6 años de López Obrador no tiene tiempo de estar paseándose en el Foro Davos. Yo entiendo que hay gente que eso le molesta. Yo entiendo que hay sectores a los que le encantaría ver a Andrés Manuel en el Foro Davos con un avioncito y con 200 séquitos el argumento más. más bien es costo-beneficio para el país. Es decir, ¿cuánto pierdes, cuánto ganas no yendo? Valóralo desde el argumento que Andrés Manuel está planteando. A él le quita el sueño el gobierno de este país porque solo tiene 6 años para arreglar 3 décadas de neoliberalismo. Y tenemos en la Cancillería a un tipo hipercapaz como es Marcelo Ebrard y a muchos miembros más de altos cargos de gobierno que pueden ocupar esos espacios. A Andrés Manuel le quita el sueño al gobierno de México y esos son 6 años de los que ya quedan 5. No creo que sea su estilo estar en foros internacionales. No lo va a hacer, no creo que lo vaya a hacer. Ahora, puedes hacerlo porque tienes un canciller que tiene estatura de diplomático de primer nivel. La tiene, Marcelo. O sea, es una combinación la que ha permitido esto. Me encantaría que hicieras que pasaras revista un poco a la Cancillería y después me gustaría que pasaras revista también a la política económica, que ha tenido un par de cambios. Y que es en esta recta final de la entrevista, tus opiniones sobre la Cancillería. Yo creo que ha sido el espacio del gobierno federal que más medallas ha recibido por su resolución pacífica, calmada, de conflictos internacionales que nos podrían haber puesto más tensos incluso de lo que nos pusieron. Recuerdo el evento de unidad en Tijuana cuando los aranceles, esa fue una gestión excelente de Marcelo, con cautela, con prudencia, donde estuvo una semana entera recibiendo golpes, pero lo resolvió de la mejor manera posible. Hemos visto el Tratado de Libre Comercio, donde no solo bastó con Cancillería, se metió al presidente López Obrador, se metieron los legislativos, se metió al máximo SEADE. Yo creo que la Cancillería nos ha dado alegrías. A mí, como persona de izquierdas que cree en la justicia y en el refugio político a los perseguidos, que Evo Morales estuviera aquí un ratito para salvar su vida de la derecha más rancia, más nazi, que perseguía a un presidente porque no soportaban que un indígena estuviera en el poder, también me alegra, me llena de esperanza. Ese México con los brazos abiertos que recibió a mis abuelitos republicanos. Y con mis abuelitos hago una referencia metafórica grande a tantos miles de exiliados republicanos que iban a perder la vida en la dictadura de Francisco Franco. Creo que uno de los grandes orgullos internacionales de México no solo es el tequila, no solo es el mariachi, es esa política de relaciones internacionales que tantas vidas y tanta dignidad reivindicó, ¿no? Creo que por eso la Cancillería se ha llevado grandes aplausos y grandes logros. Y es que Marcelo es una figura política de un nivel muy alto. Y por eso quizá lo persiguieron tanto en el sexenio pasado. Ya recorrimos la política de seguridad, hiciste una extensa mención a la política social, hemos estado hablando de la política exterior. No me puedo ir sin hablar contigo de la política económica. La salida de Carlos Ursúa en este verano fue un descalabro para la administración. Es decir, que el secretario de Hacienda que habías elegido declare que esto es un desastre y que por eso se va y que tengas que cambiar, digamos, de ministro, de secretario en el camino, meter al secretario Herrera. Hoy pareciera cosa superada, pero no deja de ser uno de los elementos que dejaron huella en la historia de este primer año. Yo creo que el doctor Ursúa es una persona brillante, que tiene todo mi respeto, pero con ese mismo respeto creo que no entendió el momento político. A lo mejor entendió perfectamente el momento técnico, económico que estaba viviendo México, pero no entendió el momento político y la construcción política de Andrés Manuel. Que además, que tampoco nos sorprenda, porque cuando fue jefe de gobierno, los cambios en su gabinete, especialmente
la cuestión económica fueron permanentes y recurrentes, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de liderazgo que tiene Andrés Manuel. ¿Qué equivocó? ¿Qué no supo leer Ursúa? No, por eso, digo, pudo ser un excelente economista técnico, pero no entendió el momento político, no entendió las prioridades políticas de Andrés Manuel. ¿Pero cuál prioridad no entendió? Una pudo ser priorizar un reparto más equitativo de la riqueza antes que el crecimiento económico. Pero no el planteamiento de Ursúa, ¿no? Pues Ursúa hace una crítica bastante abierta y la hace en medios de comunicación, que fíjate que eso es algo que a mí me gusta. Hubo gente que lo planteó de desleal a Ursúa por hacer pública y abierta esa crítica. No, a mí me fascina. Yo creo que lo que caracteriza a la política es que esa confrontación sea Sí, pública. lo que advierte es que no se entendió en el tema del gas con Manuel Bartlett y que se sintió invadido, y luego hace una conferencia, una entrevista Invasión con de Hernán competencias entre las distintas secretarías de gobierno ha habido muchas. Porque la prioridad es resolver problemas, no quedar bien con los egos de los secretarios. Y eso a veces pesa. Y más a este tipo de, hoy lo voy a decir también con mucho respeto, vacas sagradas de los temas, les molesta mucho que invadan sus competencias, pero con todo respeto. A veces se trata de salvar temas por el bien de los mexicanos y las mexicanas. Y eso Andrés Manuel lo tiene claro, su prioridad es resolver problemas, no quedar bien con los egos de tal o cual secretario. Y el otro choque fue justamente con el jefe de la oficina de la presidencia, con Alfonso Romo. Y Eso ahí bastó dicen, eso encaminada. dicen. Pues eso lo dijo él. Eso dicen. Dijo él. Sí, sí, Él eso se lo dijo a Así es, Hernán así Gómez. es, No, eso no, dijo la fuente es clara. Así es. A ver, cerremos con eso. Sí. ¿Se cierra esa herida? O sea, la relación con los empresarios, el trabajo que Romo ha hecho, la apuesta de inversión al año que entra, que esa es otra noticia de estos últimos 15 días. ¿Cierra el capítulo Ursúa? Qué curioso, porque Andrés Manuel tiene una relación interesante con las élites. Tiene la capacidad de poner a élites un poquito difíciles a trabajar en ocasiones por el bien común y que además salgan ganando, como siempre, ¿no? Me parece curioso la relación entre Andrés Manuel y los grandes empresarios. Ver a Carlos Slim en la mañanera platicando de que era más importante un reparto equitativo de la riqueza que un crecimiento económico enorme son cosas que a mí, como persona de izquierdas, dice, ole Andrés Manuel y su peronismo poniendo a trabajar a las élites más abusivas de este país al servicio de las mayorías sociales. Andrés estira la cuerda pero no rompe. Lo vimos también con el tema del gas. Creo que es esa izquierda que ha entendido que el sector privado tiene un espacio fundamental para el desarrollo del país. Ahora bien, que ya políticamente no mandan. Eso es lo fundamental. Que el sector privado entienda su lugar. Que son fundamentales para el desarrollo del país, sí. Que ya no pueden estar coludidos con la política para mandar sin presentarse a unas elecciones, también. Abraham Mendieta, se nos fue el tiempo y la verdad me quedaron muchos temas. Pues el aquí tintero, estamos a la así es orden. que ojalá y no sea la última vez en que me acompañes. Muchas gracias en este por tu espacio. invitación. Gracias, Abraham. Nos vamos a